Cordial saludo a toda la comunidad rufinista, cursos 9.1 y curso 9.4. En esta oportunidad estoy realizando un video para explicarles cómo se trabaja el comparativo en inglés. Este tema va a ser muy útil en estas semanas, ya que van a realizar diferentes ejercicios donde van a poner en práctica pues este conocimiento. Este, esta explicación está dividida en tres partes. Dos partes que van a ser claras para su conocimiento y una tercera que va a ser opcional en tal caso de que quieran buscarla. Entonces son dos videos, uno de mi autoría otro que fue tomado de YouTube que es muy claro en la explicación de cuándo utilizar, de cuál es la forma comparativa de algunos adjetivos. Entonces, esta primera parte es para las generalidades del comparativo. Entonces, empecemos. Lo primero que hay que entender es cuál es la función de el comparativo. Entonces, el comparativo se usa para establecer diferencias de superioridad o inferioridad entre dos o más, es importante entender eso de o más, personas, animales o cosas. Ya cuando vean los ejemplos se van a dar cuenta a qué me refiero con eso de dos o más y que puede hacerse en diferentes situaciones o en diferentes contextos. Las diferencias pueden ser, el segundo puntico que ven ahí, las diferencias pueden ser o podrían ser sobre aspectos físicos, personalidad, cualidades o muchas otras cosas que ustedes pueden imaginar. ¿De qué depende pues las diferencias que ustedes establezcan o las comparaciones que ustedes establezcan? Depende de obviamente la intención que ustedes tengan. Y por último, el tercer puntico que ven acá, está, para establecer esas diferencias es necesario usar principalmente un adjetivo. Entonces, una palabra que vamos a mirar a continuación. Los adjetivos básicamente son palabras que describen, que pueden tener diferentes contextos o significados, pero los adjetivos lo que hacen principalmente es modificar a una persona, a un animal o una cosa, o darle una cualidad, o darle una descripción a esa persona. Aquí tenemos ejemplos de adjetivos que se pueden utilizar. Esta imagen que ven acá se divide, digamos, en cuatro categorías. Entonces, appearance, que significa apariencia, entonces, que puede servir para describir apariencia. Positive personality, es decir, aspectos de la personalidad que son positivos. Negative personality, o sea, aspectos negativos. Y tamaño. Entonces, por ejemplo, en appearance la palabra attractive, atractivo, señala una cualidad de la apariencia física que hablábamos anteriormente. Positive personality. Por ejemplo, tenemos aquí, vamos a coger de otro lado, a ver, por ejemplo, la palabra happy, que significa feliz. Es una actitud o elemento positivo para trabajar. Por ejemplo, en negative personality, la palabra angry, que significa enojado, furioso, pues es una connotación negativa de la personalidad. Y size, que es de tamaño, entonces tenemos big, grande, colosal, enorme, fat, gordo, gigantic, enorme, gigantesco, great, genial. Ok, cuando hablamos de tamaño no solamente nos referimos a lo físico, también nos podemos referir a, a elementos, por ejemplo, he has a huge personality, él tiene una personalidad enorme, o sea, que se hace notar, por así decirlo. Entonces, no necesariamente el tamaño tiene que ver con, con la parte física real que nosotros podemos tener. Pues ustedes lo ven en español que también lo podemos usar de otra manera.
Aquí otros ejemplos de otros adjetivos. Entonces, glamorous, gorgeous, handsome, magnificent. Mi, mi consejo en este caso es que busquen esa lista de adjetivos. Digamos que es una condición adicional. Miren toda esa cantidad de adjetivos y busquen su significado en el diccionario. Eso les va a servir bastante para realizar muchísimas oraciones, tanto comparativas como del resto que vamos a ver. Entonces es importantísimo que ustedes vayan buscando en el diccionario diferentes adjetivos y que ustedes empiecen a hacer una listica en ese sentido. ¿Listo? Entonces, ahora en la práctica, ¿cómo hacemos oraciones para comparativos? Entonces, lo que es importante en este caso es tener en cuenta, digamos, la manera como ustedes pueden realizar esas oraciones teniendo en cuenta algunos elementos que vamos a detallar. Entonces, fíjense en esta formulita que está en rojo. Elemento 1, element 1, más verbo to be. Es importante siempre usar el verbo to be en este caso. Adjetivo en forma comparativa, lo cual se va, digamos, a profundizar en el video número 2. La palabra than, esa palabra than es importante. Ese than es el equivalente a que en inglés, el que comparativo. Recuerden que hay muchos que, pero este than es el que en comparación. Y elemento 2. Recuerden lo que yo les dije al inicio, que puede usarse el comparativo en uno o más personas, animales o cosas. Entonces ya van a ver ejemplos en ese sentido. Fíjense el primer ejemplo. Los ejemplos los tengo en azul. El primer ejemplo dice, the car is bigger than the bike. Fíjense entonces, the car, el carro, elemento 1, is, que es el verbo to be, el carro es, ese es el verbo to be. Bigger es la forma comparativa del adjetivo big, que es grande. El carro es más grande que el than, the bike, elemento número 2. Entonces es importante entender eso. ¿Listo? Fíjense entonces la comparación, ¿no? El carro es más grande que la bicicleta. Entonces ese bigger lo que está diciendo es que es más grande, básicamente. Siguiente ejemplo. My father is taller than your father. Mi papá es más alto que tu papá. My father, elemento 1, is, verbo to be, taller, adjetivo en forma comparativa, than your father. Than your father, elemento 2. ¿Listo? Fíjense que hay unas reglas para aplicar el adjetivo en forma comparativa. Fíjense la diferencia con esta otra. The pencil is more expensive than the pen. The pencil, elemento 1, is, verbo to be, more expensive, forma comparativa de adjetivo. Entonces fíjense que la forma comparativa depende del adjetivo. Eso lo van a ver ustedes en el segundo video. Than, que, y elemento 2, the pen. El lápiz es más caro que el esfero, en este ejemplo que tenemos acá. Fíjense entonces, la comparación siempre se da dependiendo el elemento que queremos comparar y el adjetivo que vayamos a usar dependiendo de lo que nosotros querramos decir. ¿Listo? Y tenemos el último ejemplo. Otro ejemplo aquí en diferencia. She, elemento 1, is, verbo to be, more beautiful, la forma comparativa del adjetivo, que es hermoso, más hermoso en este caso. Y fíjense el elemento 2, ¿se acuerdan? Yo les había dicho al inicio que se puede hacer una comparación entre dos o más personas, animales o cosas. Este es un ejemplo de ello. Ella es más hermosa que mi prima y mi mamá. Entonces fíjense, mi prima y mi mamá son dos personas en este caso. Estamos comparando tres personas en este caso. Ella con mi prima y mi mamá. También es posible hacer eso. Lo importante es establecer la comparación utilizando los elementos que acabamos de mostrar. Entonces, fíjense que el elemento 2 en este caso son dos elementos, mi prima y mi mamá. Es válido ello siempre y cuando sigamos las reglas.
Ya explicado esto, van a ir por favor al video número 2 donde ustedes van a identificar las reglas de la forma comparativa de los adjetivos. Entonces ahí ustedes van a darse cuenta cuál es la forma comparativa de algunos adjetivos. Presten mucha atención cuando explique las reglas y presten mucha atención cómo aplicarlas en oraciones.